Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas noticias. Hoy, mis queridos seguidores, nos adentramos en un tema que sinceramente ha estado resonando en las redes sociales, en los foros de fans y en la conversación global durante semanas, si no meses. Un tema que ha despertado la curiosidad de miles y miles de personas alrededor del mundo, alimentando sueños y especulaciones. Vamos a desentrañar uno de esos misterios que a todos nos encantan resolver, ¿verdad? Y es que vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. De esa conexión magnética que muchos presienten, de esos rumores que parecen tener más fundamento de lo que pensamos, y de lo que la propia Demet podría haber revelado, quizás sin querer o de forma muy sutil. Así que si ustedes también están fascinados por esta pareja, si aman el brillo de sus miradas en pantalla y se preguntan si esa chispa traspasa la ficción para anidar en la vida real, quédense hasta el final porque hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa con un análisis detallado y profundo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es nuestro motor. Empezamos. A ver, ¿quién no ha suspirado, quién no se ha emocionado viendo a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en Erkenzicus? Esa química explosiva que desprendían, esa facilidad con la que parecían interactuar, esa complicidad que se palpaba en cada escena, hizo que millones de fans en todo el mundo soñaran despiertos con que esa historia de amor nacida en la pantalla pudiera extenderse a la vida real. Y seamos sinceros, a todos nos encanta creer en las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, ¿no es así? Esa sensación de que la magia de la ficción puede, de alguna manera, contagiarse a la realidad. Pues bien, durante mucho tiempo los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos han sido una constante en el universo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Se les veía juntos en eventos, asistiendo a las mismas celebraciones, compartiendo fotografías, y cada pequeña interacción, cada gesto, cada mirada, era analizada con lupa por una legión de seguidores ansiosos por encontrar una confirmación. Y a pesar de que ambos, o al menos uno de ellos en distintos momentos, han intentado mantener una distancia prudencial de los flashes de la prensa o han ofrecido respuestas ambiguas que dejaban la puerta abierta a la interpretación, la verdad es que esa conexión, esa energía que emanaban, ha seguido alimentando nuestra imaginación y nuestras esperanzas. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué es eso que ha llevado a pensar que Demet Özdemir podría haber soltado una pista, un secreto, o una insinuación que confirme lo que muchos ya sospechaban, e incluso deseaban en secreto? Pues bien, la información que ha salido a la luz y que ha generado este revuelo apunta a unas declaraciones recientes de Demet Özdemir que, aunque de forma sutil y elegante, podrían interpretarse como una confirmación de que entre ella y Can Yaman existió o, quizás, aún existe algo más que una simple amistad o una relación puramente profesional. Y aquí viene lo interesante, lo que nos atrapa y nos hace seguir investigando, cómo lo ha revelado. No ha sido un anuncio grandilocuente ni una portada de revista confesando todo a bombo y platillo. Parece que, como tantas veces sucede en el complejo y fascinante mundo del espectáculo, los secretos más jugosos se filtran o se insinúan a través de gestos, de respuestas evasivas que al final, dicen mucho más que una declaración directa y explícita. A veces el silencio elocuente o la sutileza son las herramientas más poderosas. Se habla de que Demet, en una reciente entrevista o en un encuentro con la prensa, fue preguntada directamente sobre su relación con Can Yaman. Y su respuesta, según los reportes que han circulado y que han sido comentados hasta la saciedad, fue algo así como: hubo un momento sí, pero las cosas cambian. O una frase similar, que varía ligeramente en su redacción pero cuyo mensaje central es el mismo, deja entrever que efectivamente, hubo algo más que una simple relación de compañeros de trabajo, de colegas en el set. Y este tipo de declaraciones, aunque no sean un rotundo sí, salimos y nos amamos, para la prensa especializada y sobre todo, para los fans más acérrimos, es más que suficiente para reavivar la llama de la especulación, para dar rienda suelta a la imaginación colectiva y, fundamentalmente, para confirmar esa intuición que muchos tenían, esa corazonada que les decía que la química que veían en pantalla no era solo producto de un buen guión. Porque, seamos honestos, esa conexión tan palpable, esa sincronía que transmitían, esa facilidad para entenderse sí. N palabras, esa complicidad en cada mirada, no se improvisa. Requiere de una conexión real, de una empatía genuina, de una chispa que trasciende las cámaras y el guión.
Piensen en ello. Cuando dos actores se entienden tan bien, cuando sus miradas se cruzan y transmiten emociones complejas, cuando sus diálogos fluyen con esa naturalidad, con esa espontaneidad que parece tan real, es difícil no imaginar que hay algo más que un texto escrito de por medio. Es como si hubiera una resonancia, una sintonía especial entre ellos. Y si a esa poderosa conexión en pantalla le sumamos las posteriores interacciones públicas, los gestos de apoyo mutuo que se han dedicado en redes sociales, los comentarios cariñosos o intrigantes que han intercambiado a lo largo del tiempo, pues la suma de todos estos elementos, de todas estas piezas del rompecabezas, nos lleva a pensar con mucha fuerza que sí, algo bonito, algo significativo, pudo haber existido entre Demet Özdemir y Can Yaman. Algo que trascendió la producción. La clave aquí, y es un aspecto fundamental a analizar, está en cómo la prensa y sobre todo, los fans interpretan estas declaraciones. En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, un sí rotundo y explícito puede generar un huracán mediático, una atención desmedida y una presión insostenible, tanto para los artistas involucrados como para sus relaciones. Por eso, a menudo los artistas, con gran astucia y profesionalismo, optan por respuestas más veladas, por declaraciones ambiguas, por dejar que la propia audiencia, que sus seguidores, saquen sus propias conclusiones. Y en el caso de Demet y Can, la audiencia, impulsada por la magia de Erkentzikuş, ya estaba bastante predispuesta a creer en esa historia de amor. Así que una respuesta como la que se le atribuye a Demet, esa frase cargada de pasado y de presente, es como echarle gasolina a un fuego que ya ardía con una fuerza considerable. Es el catalizador perfecto para que la especulación se desate con renovada intensidad. Es fascinante ver cómo estas pequeñas pinceladas de información, estos fragmentos de declaraciones, pueden desatar tantas conversaciones, tantos debates, tanta pasión entre los fans. La gente quiere saber. La gente anhela creer en las historias románticas, en los finales felices, en las conexiones que parecen destinadas. Y más aún cuando se trata de dos personas que han conquistado el corazón de tantos con su talento, con su carisma y con su indiscutible atractivo. Demet Özdemir con su dulzura, su sonrisa cautivadora y su energía vibrante, y Can Yaman, con su fuerza, su magnetismo arrollador y su presencia imponente, formaban una pareja explosiva en la pantalla. Y esa explosión de talento y química, como vemos ahora, parece haber tenido sus ecos y sus resonancias fuera de los platós, en la vida real. Además, es importante recordar que en su momento hubo muchísimos rumores, un aluvión de especulaciones, que apuntaban a que su relación se extendió un poco más allá de lo que se dejó ver públicamente. Se hablaba de que habían tenido un romance secreto mientras grababan la serie, un amor clandestino que intentaron mantener en la más estricta privacidad para no afectar la dinámica del rodaje, la concentración del equipo, o incluso la recepción y el éxito de la telenovela. Y si ahora Demet, con esa frase enigmática, confirma que hubo un momento, pues esa declaración cuadra perfectamente como una pieza más, con todas esas conjeturas y esos rumores que circularon con tanta insistencia en su momento. Es como si esas piezas sueltas empezaran a encajar. ¿Y qué significa esto para Can Yaman? Pues, hasta donde sabemos y según la información pública disponible, él también ha sido bastante reservado y discreto con respecto a su vida personal, especialmente en lo que concierne a sus relaciones sentimentales. Ha tenido otras relaciones públicas desde entonces, algunas de ellas muy mediáticas, pero la conexión con Demet parece ser algo especial, algo que, de una forma u otra, ha dejado una huella profunda, un recuerdo imborrable. Y esta declaración de Demet, quizás, podría ser interpretada como una forma de cerrar ese capítulo de manera elegante y respetuosa, o quizás, de abrirlo un poco para aquellos que han seguido su historia con tanto interés y cariño, permitiéndoles tener una visión más clara de lo que pudo haber sido. Lo realmente bonito, lo que a menudo nos cautiva de este tipo de situaciones, es ver la interconexión entre el arte y la vida real. A veces la ficción nos permite soñar con posibilidades, con escenarios románticos, que luego quizás se manifiestan, aunque sea de forma efímera o sutil, en la realidad. Y los fans al final se convierten en parte activa de esa historia, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, como detectives del corazón. Pensemos también en el impacto que esto tiene en sus carreras profesionales. El simple hecho de que se rumoree o que se insinúe una relación entre dos estrellas genera un interés adicional, una atención extra que va más allá de sus proyectos individuales. Mantiene a los fans enganchados, especulando, comentando, compartiendo teorías, y eso, a su vez, se traduce en más atención, en más expectación, para sus proyectos futuros.
Es un ciclo de interés que, bien gestionado, puede ser muy beneficioso para sus carreras, manteniéndolos en el candelero y en la conversación pública. Ahora, también es crucial ser cautelosos y entender que la información en el mundo del espectáculo puede ser interpretada de muchas maneras. Lo que para unos es una confirmación irrefutable, para otros puede ser simplemente una anécdota del pasado, una referencia a un tiempo que ya pasó. Sin embargo, dada la intensidad con la que se siguió su relación en su momento, dada la gran cantidad de seguidores que esperaban con ansias una conexión real, cualquier mínima pista, cualquier declaración por sutil que sea, de Demet Özdemir es recibida con una expectación enorme y se convierte en el centro de atención. Imaginen la cantidad de trabajo de estrategia que hay detrás de cada uno de esos gestos, de cada declaración cuidadosamente medida. Los equipos de comunicación, los asesores de imagen, los publicistas, todo está pensado, meditado, calculado. Y si Demet ha dicho algo que deja entrever que hubo algo más con Khan, es porque probablemente está lista, o se siente cómoda, para que esa parte de su historia, al menos, sea conocida o reconocida de una manera u otra. Es una forma de dar un cierre o una explicación a una etapa que generó tanta expectación. Y aquí les lanzo una pregunta a ustedes, mis queridos espectadores, la pregunta que resuena en la mente de todos los que seguimos este fascinante mundo: ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen realmente que Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron una relación sentimental? ¿Les sorprenden estas posibles revelaciones o ya lo intuían? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sé que muchos de ustedes son grandes seguidores de ambos, que admiran su talento y que siguen sus pasos con gran interés, y sus puntos de vista son increíblemente valiosos para nuestra comunidad. Participen, debatan, compartan sus pensamientos. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede cuestionar, es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenzicus fue algo verdaderamente mágico. Verlos interactuar en pantalla era un placer, una experiencia que atrapaba y que nos hacía vibrar. Y esa magia, como hemos visto y analizado, a veces tiene el poder de trascender la pantalla, de dejar una huella que perdura en la memoria colectiva. Y si esta declaración de Demet es el cierre que muchos esperábamos, o la confirmación de lo que sospechábamos, pues bienvenido sea. Nos da pie a seguir recordando esos momentos tan especiales que vivimos con la serie y con ellos como pareja, con esa energía que tanto nos cautivó. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles revelaciones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman. Esa chispa que vimos en pantalla, esa conexión que muchos intuyeron que iba más allá de la ficción, parece haber tenido su eco, su resonancia, en la vida real. Una declaración sutil, pero significativa, que aviva la llama de la curiosidad, que nos invita a reflexionar y que nos permite seguir creyendo en esas historias de amor que a veces parecen nacer en el set y florecer en la vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo para ustedes. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las celebridades, por los entresijos del estrellato y por esos secretos que a veces se revelan con una simple frase, con un gesto sutil, pero que dejan una marca imborrable. Ahora, antes de despedirme y de dejarlos con estas reflexiones, les recuerdo lo de siempre, lo que nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Ese gesto es muy importante para nosotros y nos motiva enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, para que se unan a la conversación y a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo es nuestro mayor impulso y la razón por la que seguimos adelante. Mil gracias por acompañarme hoy en este análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes, más análisis profundos y sobre todo, con más contenido que sé que les encantará. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso, lleno de luz, de éxitos y, ¿por qué no?, de un toque de magia. ¡Chao!